pero entonces les decía, ya está la grabación, entonces les decía, vamos a continuar lo que resta de estas clases, de estas sesiones de construcción de paz en el análisis de esta exhortación pastoral de los obispos mexicanos, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, para ver cómo vieron, cómo analizaron la situación de México en cuanto a violencia y delincuencia, los obispos, y las luces que nos pueden dar, que nos puede dar la Iglesia mexicana para disminuir estas cuestiones, ¿no? de violencia, ¿no? Que pues les comentaba la clase pasada, esta exhortación pastoral fue escrita o fue publicada en el 2010 y pues de eso hace ya 10 años y la situación sigue igual, ¿no? Entonces, veremos qué luces nos dan los obispos mexicanos para que nosotros, como agentes constructores de paz, tratemos, ¿verdad?, de cambiar esta situación, ¿no? Veíamos en la tarea que les dejé, ¿no?, que justamente es también nosotros empezar a analizar cuáles son, ¿no? En lo que nosotros podemos aportar y cuál es el papel de la familia, de la parroquia, de la escuela, de la sociedad y cómo nosotros podemos incidir, ¿verdad? Siempre les he comentado, ¿no? La pastoral social, aunque no vamos a, a, a cambiar el mundo, no vamos a salvar el mundo, sí podemos aportar algo, ¿no? Como agentes de pastoral social, como agentes constructores de paz, sí podemos aportar algo y eso poquito que aportemos va a ser de ayuda, ¿no? Y si no para nosotros, para las futuras generaciones, que nos vayamos concientizando de esa necesidad de que en México tiene que reinar la paz, ¿no? Y de hecho, ese es parte del segundo tema, ¿no? También del día de hoy, ¿no? La coherencia cristiana, ¿no? ¿Qué tan coherentes somos cuando vemos que nuestro país cae en la violencia, en la delincuencia, en la corrupción, ¿no? Entonces, quizás nosotros somos pocos, somos 9 en el grupo, ahorita estamos presentes 7, en la maestría que estoy estudiando también somos pocos, somos 9 también, y así somos poquitos, pero quienes vamos tratando de concientizarnos, ¿no? En el papel que tenemos en la sociedad y en el deber que tenemos como cristianos de construir paz, ¿no? Pero no, como nos dicen en una lección del equipo laico, ¿no? De escuela de pastoral, es la suma de minorías, ¿no? Tenemos que tener esa confianza, la suma de minorías. A lo mejor somos poquitos aquí y en la maestría, pero vamos a ir sumando. Nosotros transmitiremos estos mensajes a más y a más y se va a ir haciendo una cadenita. Y si Dios quiere, llegaremos algún día, alguna vez, llegaremos a ese cambio dentro de la sociedad, ¿no? Y pues les decía, ¿no? Ver esa coherencia como cristianos, ¿no? Que es un deber para nosotros esa construcción de paz, es un deber, ¿no? Dice que, ok, bueno, pues que le intente, que por ahí me han dicho, bueno, aquí el chat dice, ¿no? Que no se puede conectar, Claudia. Por ahí me han dicho también que hay que acercarse un poco al módem. Hay que acercarse al módem para que como que la señal llegue más directamente y puedan conectarse. Hay quienes, en otros grupos donde he estado que hay los mismos problemas, eso recomienda, ¿no? Acércate a tu módem para que se pueda tener la señal. Bueno, esperemos que ahorita en lo que termino de dar la introducción se pueda conectar antes de que empecemos a compartir. Si no, pues ya ni modo, nos salimos de la presentación. Me salgo yo de la presentación para permitirle entrar si escucho la notificación de que están pidiendo permiso, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que ver como agentes constructores de paz
y les decía, ¿no? Esa coherencia cristiana, ¿no? Que entonces nosotros 9 de aquí, del instituto, 9 de la maestría, ya somos 18 y que bueno, tenemos que ver la importancia de la coherencia cristiana y que bueno, tenemos que transmitir a nuestros hermanos en nuestros ambientes pastorales principalmente y obviamente, como ya les he dicho, en todas nuestras redes de relaciones, pero en este caso, en lo pastoral, tenemos que transmitir ese mensaje de la coherencia cristiana, ¿no? De que tenemos que ser coherentes. No podemos decirnos cristianos si vemos que la sociedad está mal, ¿no? Nosotros tenemos ese deber, ¿no? Estamos comprometidos con la sociedad, ¿no? Y tenemos que llevar el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, pues les voy a compartir la presentación del tema 9, el tema 9, que también como que veo lenta mi computadora hoy, pero bueno, ok, ok, aquí está. Bueno, entonces, este tema se llama Familia y Violencia y la emergencia educativa, ¿no? Con el afán también de poder meter todos los temas, porque todos los temas son importantes del taller en el que está basado esta parte de la asignatura, estoy metiendo dos temas o dos títulos por tema, ¿no? Más bien dos títulos por tema, ¿no? Aquí vamos a ver familia y violencia y también la emergencia educativa. En el siguiente tema, en el tema número 10, vamos a ver los medios de comunicación y la coherencia cristiana, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver aquí. Ajá. Y bueno, empezando por este primer tema de la familia y la violencia, nos dice, ¿no? En la introducción, dice que la familia es una institución fundamental en la sociedad. Y pues si tenemos familias sanas, nuestra sociedad será sana. Si tenemos familias enfermas, nuestra sociedad también lo estará. En este tema nos vamos a acercar al mensaje de los obispos de México, justamente para descubrir ese papel estratégico de la familia en la construcción de paz, como espacio propicio para establecer relaciones saludables entre las personas que la forman, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Por qué hay estos índices de violencia en el país? Porque la primera sociedad, el núcleo de la sociedad, que es la familia, está mal, ¿no? Tiene mal ubicados los valores, con el afán de dar más libertad a los hijos y de disminuir lo que es la estructura familiar, eh, eso ocasiona que también la familia disminuye en valores y eso termina dándonos familias enfermas, ¿no? Y eso qué va a provocar que la sociedad también esté enferma, ¿no? Que es quizás una mejor manera de ver la sociedad en México, ¿no? Tenemos una sociedad enferma porque tenemos familias enfermas. Entonces, tenemos que enfocarnos en restaurar a las familias para que de esa manera también se pueda restaurar a la sociedad, ¿no? Ya en estos temas vienen muchísimos puntos a tomar por la exhortación pastoral, ¿no? Porque les decía yo, todo es importante, todo se me hizo muy, muy interesante para poder ayudarnos a hacer este análisis de la realidad primero y después que los mismos obispos mexicanos nos den luces para poder contrarrestar esta violencia y poder ser constructores de paz, ¿no? Entonces, en el análisis de la realidad que viene en la exhortación apostólica, y aquí vienen los números, ustedes ya que les pasé yo por el grupo de WhatsApp la exhortación, ustedes pueden buscar estos números y que obviamente no los transcribí completamente porque pues ni nos tendríamos el tiempo, ni me cabrían las diapositivas, ¿no?
para poder ponerlos. Pero bueno, cada número hice un pequeño resumen o traté de sacar lo más importante para que se nos quede y podamos analizarlos, ¿no? Entonces tenemos, primero pues aquí en el número 67 que las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta, ¿verdad? Que dice que la violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas, ¿no? Aquí es donde podemos ver esto, ¿no? Donde está el meollo del asunto, el núcleo del problema, ¿no? Que pues sí, si hay o si vivimos o crecimos dentro de una familia violenta, los miembros van a crecer con una personalidad violenta, ¿no? Que no del todo, a Dios gracias, tiene que ser a fuerzas así, ¿no? Sí hay quienes se dan cuenta y eso también tenemos que hacerlo, ¿no? Nosotros como constructores de paz, ayudar a que las familias se den cuenta cuando están propiciando la violencia para ayudar a los miembros a transformar, a ser resilientes, nos dicen, ¿no? Es ahorita también una palabrita ahí dominguera, ¿no? Que ¿qué quiere decir? La resiliencia quiere decir transformar lo malo en bueno, ¿no? Entonces tenemos que ser resilientes, ¿no? Tenemos que, lo que nos haya pasado malo, tenemos que verlo con ojos, con buenos ojos, a la luz del Espíritu Santo y transformarlo en bueno, ¿no? Entonces, también en el número 68 dice, ¿no? La familia sufre las consecuencias de las adicciones. Las familias que sufren las consecuencias de las adicciones, además de afectar la economía, también deterioran las relaciones intrafamiliares, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Es muy difícil, es terrible cuando en una familia existen adicciones, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿verdad? Al alcohol, a las drogas, en fin, a otras cosas se pueden tener adicciones y bueno, esto también deteriora, ¿no? Las relaciones entre la familia, ¿no? El número 69 nos habla de que también los obispos, ¿no? Y nos lo menciona la exhortación, están conscientes de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que pues representa un desafío social y cultural, ¿no? Que ahorita pues lo tenemos muy, muy, muy presente, ¿no? Con todas estas situaciones eh, de las mujeres que están luchando, ¿no? Que a lo mejor no es de la mejor manera que deberían, que hay otras mujeres que sí luchan por los derechos de las mujeres como debe de ser, pero bueno, las que saltan ahorita a los medios, pues son quienes lo hacen de la mala manera, ¿no? Pero dicen los obispos en exhortación que ellos también están conscientes. En el número 70 nos dice que frente a la violencia que sufren las mujeres, hay quienes las señalan a ellas, ¿verdad? Como responsables de estas agresiones, ¿no? Pues sí, hay quienes las señalan, pero bueno, los obispos mencionan que esto no es así, que ellos están conscientes de que la mujer, por esa situación que tiene de género, pues es violentada, ¿no? Y que ellos están conscientes de que por supuesto que no son ellas las culpables de sufrir la violencia y que necesitan toda la ayuda que se les pueda brindar, así igualmente como dentro de la sociedad, como dentro de la iglesia, ¿no? El número 71 nos dice, es un hecho el crecimiento y la frecuencia con que también se hace presente la violencia en los niños, ¿verdad? Y de diferentes maneras, ¿verdad? Y pues sí, es frecuente que los padres que maltratan a sus hijos o que son agresores de pareja hayan sido en su momento víctimas de maltrato infantil, ¿no? Igual, decíamos, ¿no? Igual que con bueno, el primer punto, ¿no? Decía, ¿no? El primer punto de esto que estamos, del análisis de la realidad, que bueno, las relaciones familiares cuando hay violencia, pues los miembros también van a tener una personalidad violenta y esto va a hacer que cuando crezcan y sean padres de familia, pues también van a ser violentadores, ¿no? Van a maltratar a los hijos o a la pareja, ¿no? En el 72 nos dice, desgraciadamente en las familias violentas, la violencia se vive como algo normal, también es, ojo con esto, ¿no? Eso también nuestro papel como agentes constructores de paz es muy importante, ¿no? Les decía yo también, ¿no? Ahorita, como constructores de paz tenemos que ayudar a las familias a que se den cuenta cuando están viviendo una situación de violencia,
cuando están viviendo dentro de la violencia, porque a veces ya están tan acostumbrados y eso se traspasa a la sociedad que, que ya ven la violencia como algo normal, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta de que viven en un ambiente de violencia. Y pues eso es peligroso, ¿no? Porque repiten patrones y repiten y repiten y repiten. Entonces nosotros como constructores de paz tenemos que ayudar a las familias también, ¿no? A que se den cuenta que cuando están en alguna situación de violencia para que puedan transformar. En el número 73 nos dice cómo los adolescentes y jóvenes pues son una riqueza para la sociedad y eso lo sabemos. Pero también la mayoría de ellos o muchos de ellos viven situaciones familiares y sociales que los convierten en víctimas y actores de hechos violentos, ¿no? Esto va aunado a todo lo que estamos comentando, ¿no? Cuando se vive en situaciones de violencia y luego cuando no se dan cuenta, o si no, los jóvenes cuando van creciendo, pues, y son víctimas de estas situaciones de violencia, bueno, pues van a tender a repetirla, ¿no? Y ellos, pues, quienes viven dentro de la violencia, pues van a ser violentos, ¿no? En el número 74 dice, cada vez más la violencia forma parte de la vida de los jóvenes. Se trata de un problema crítico presente en distintos ámbitos sociales, por todo lo que ya estamos comentando, ¿no? Y pues en el número 75 nos dice que la violencia crea un clima sociocultural que relativiza la función de las normas para regular la convivencia social, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo, no? O sea, la sociedad ya vive inmersa en violencia durante tanto tiempo, durante todo el tiempo, que ya se nos hace como algo normal. Y entonces la violencia se va a relativizar, ya no nos va a importar. Les decía en otras clases, ¿no? Lo que nos hacen también los medios de comunicación es que nos alejan de la realidad. Nosotros, al sentirnos seguros dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, ya no nos es tan escandaloso los niveles de violencia que se viven, ¿no? Y que tantos muertos ayer en tal estado y tantos muertos en otro lado porque que fue ajuste de cuentas, que fue ya no, ya no nos escandaliza porque ya relativizamos la violencia y ya no buscamos formas de combatirla, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso porque, bueno, vemos nuestra sociedad mexicana, ¿no? Que está inmersa en estas cuestiones y que a la sociedad en sí no hace nada por evitar o no hace algo por combatirla, ¿no? Y combatirla desde la paz, ¿no? Como hemos estado también estudiando a lo largo de esta asignatura, ¿no? Bueno, dentro de los pasajes, ¿verdad? Que nos menciona el taller para estudiar, para analizar también, para que desde la palabra de Dios nos den luces para combatir y entender lo que es la violencia, porque decíamos, ¿no? Un análisis de la realidad es ver bien dónde estamos parados dentro de la sociedad, qué es lo que nos está presentando la sociedad, y luego discernir a la luz de la palabra, ¿verdad? Primero para analizar nuestra realidad y después para buscar luces, para buscar caminos, para buscar la paz, ¿no? Nos dice en Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje lo que nos dice es que somos imagen y semejanza de Dios. Somos su criatura predilecta. Entonces, Él nos da a nuestro cuidado toda la creación, ¿verdad? Desde sí el semestre pasado en alguna clase, ¿no? No somos dueños de la creación para hacer de ella lo que se nos venga en gana. No, somos cuidadores, somos responsables de la creación. Dios nos las puso en nuestras manos para que nosotros veamos por ella y eso es lo que tenemos que hacer. Y efectivamente, cuando empieza a haber en la sociedad estos climas tan nefastos de violencia,
¿qué pasa? Que no nos estamos haciendo responsables de la creación, que no nos hacemos responsables de nuestros hermanos, ¿verdad? Y que entonces Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, no estamos respondiéndole, no estamos dando la respuesta que debemos de darle a Él, ¿no? No a nadie más. A Él tenemos que responderle. Si soy imagen y semejanza de Dios, significa que lo bueno está en mí y que tengo a mi cuidado toda la creación. Entonces, tengo que hacer algo para responder como Dios quiere que le respondamos, ¿no? Bueno, como yo debo de responderle, más bien, ¿no? Porque Dios no está esperando a ver cómo le respondemos, sino que nosotros debemos de responderle de la manera que Él se merece, ¿verdad? Como nuestro Padre bueno, como nuestro Creador, ¿no? Y la siguiente cita nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Y bueno, esto viene en Efesios 6, 2 al 4, ¿no? Y sí, esto hablando o identificándonos con lo que vemos de la familia, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que somos tal vez ahora padres, que fuimos o seguimos siendo hijos, ¿verdad? Que somos abuelos, en fin. Esto es primordial. Nos menciona aquí la carta a los Efesios, ¿no? Nos dice, tenemos que honrar, tenemos que ver por, ¿no? Todos por todos en la familia, ¿verdad? Y nos dice, bueno, que los padres dicen, no provoquéis a los hijos, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que no tenemos por qué violentarlos, que tenemos que criarlos, educarlos con amor, ¿verdad? Pero también nos decían en DOSOC, en la conferencia de cómo educar para la paz, no debemos de perder los roles dentro de la familia, no por tratar de cambiar la educación que les damos a los hijos, que porque a mí me criaron con la chancla, yo los voy a criar a ellos de distinta manera, entonces voy a ser permisivo con ellos a lo que quieran. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Cada quien en la familia debe de ser consciente de el rol que tiene dentro de la familia, ¿no? Dentro de esta red de relaciones en la familia debe de ser consciente y así educar a los hijos y así los hijos respetar a los padres, ¿no? Entonces, es un conjunto que donde todos tienen que trabajar juntos dentro de la familia, ¿ok? Y cada quien con su rol, con el rol que tiene, ¿no? Entonces, pero tampoco violentarse, ¿verdad? Ni faltarle el respeto a los padres, ni los padres tampoco faltarle el respeto a los hijos, ¿verdad? Pero siempre conservando y bien puesto el rol que cada uno debe de tener, ¿no? Ok. Las luces que nos dan los obispos a través de esta exhortación apostólica nos dicen ellos, ¿no? Ellos, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y que nosotros podamos encontrar en esto lo que debemos de hacer, ¿no? En el número 113 nos dice, estamos convencidos que por encima del mal que oprime al ser humano está la acción redentora y salvífica de Dios realizada en Jesucristo. Nuestro quehacer eclesial nos compromete profundamente a trabajar por la humanización y restauración del tejido social, ¿no? Ese es el compromiso de la iglesia, ¿no? Trabajar, comprometerse a trabajar por la humanización y restauración del tejido social, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros, constructores de paz, agentes constructores de paz, somos también iglesia y que bajo la guía y el mandato de los obispos tenemos que trabajar por la humanización y la restauración del tejido social, nos dice, ¿verdad?
En el número 122, quien sufre el engaño del mal se olvida de su condición de imagen divina, de su dignidad de hijo de Dios y de ser hermano de su semejante, ¿verdad? Nos dice también aquí, y en más, más adelante en los otros temas nos dice, igual nos hace ese hincapié en esto, en que existe el mal y el mal engaña. El mal es buenísimo para engañar y que nosotros como seres humanos debemos de tener cuidado de no dejarnos engañar por el mal, ¿no? Entonces, cuando el ser humano sufre ese engaño del mal, se olvida de esa condición de ser imagen divina, de esa condición de ser, de tener esa enorme y hermosa dignidad de ser hijo de Dios. Y se olvida de ser hermano de sus semejantes. Cuando ocurre esto, es cuando el ser humano cae en el mal, cae en el pecado, se deja engañar por el maligno, y entonces cuando la familia, la sociedad, se pierde. En el número 123 nos dice, con la malicia se ve al otro con desconfianza y surge una imagen distorsionada de sí mismo. Ya no se ve como persona, por lo que ya no se siente, ya no se identifica como comunidad. Y entonces la violencia crece cuando olvidamos que somos responsables de nuestros hermanos, ¿no? Así es, ¿no? Así es, ¿no? Eh, Cuando nos dejamos engañar por el mal, nos dice aquí, se empieza a ver a los demás con desconfianza. Y díganme si no, nosotros que somos cristianos, que estamos estudiando en el instituto, que trabajamos en diferentes pastorales dentro de nuestra comunidad parroquial, ya no queremos dar limosna cuando vamos por la calle. No, porque quién sabe en qué lo van a utilizar. Ya no queremos ayudar a los demás, desconfiamos de los demás. ¿Por qué? Porque estamos engañados, porque vivimos engañados, porque ya no creemos en las personas, que sí, a lo mejor tenemos nuestras razones, ¿no? Ah, no, pues es que yo una vez le ayudé a una persona y me salió con esto y ocurrió lo otro. Ah, es que no, yo en otra ocasión, con la vecina y luego ya se aprovechó en fin. O sea, seguramente tendremos razones para no confiar en las personas. Pero lo que nos dice aquí, que eso también es parte del engaño del mal, ¿verdad? Nosotros debemos siempre buscar hacer el bien a los demás sin importarnos lo que ellos hagan o dejen de hacer, ¿verdad? Somos nosotros los constructores de paz. Y cuando hacemos un bien a los demás, los otros, aunque nos devuelvan mal, va a quedar en ellos que algo, que alguien hizo algo por ellos. Y eso va a empezar a construir la paz. Ujú. Y es que nos dice aquí también, dice, ya las personas que están ya con esa malicia, dice que ya no se identifican como personas y entonces ya no se sienten en comunidad, ya no se sienten parte de la comunidad. Y es cierto, ¿no? También se aíslan también las personas que son engañadas, ¿no? Con el mal. Y entonces dice aquí que la violencia va a crecer cuando olvidamos que somos responsables de nuestros hermanos, ¿no? Y sí, o sea, ¿por qué existen los homicidas? ¿Por qué existen los violentos? ¿Por qué existen los corruptos? ¿Por qué existen los delincuentes? Porque no se sienten responsables de los demás, se sienten nada más responsables de ellos solos, de ellos mismos. Entonces es cuando ya pierden esa empatía con los demás y no les importa hacer daño a los demás con tal de que ellos estén bien. Ujú. Y es así, y es así, y es lo que nos dicen aquí los obispos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, pero es una realidad,
Y tenemos nosotros que estar conscientes de esa realidad para poder saber cómo ayudar a todas esas personas, ¿no? En el número 133 nos dice, Jesús rechazó la violencia como forma de sociabilidad, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Dice, el amor a los enemigos hace al ser humano semejante a Dios y en este sentido lo eleva, no lo rebaja. El discípulo de Jesús debe amar gratuitamente y sin interés, como ama a Dios, con un amor por encima de todo círculo y reciprocidad, ¿verdad? O sea, así es, ¿no? Así es, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Si nos consideramos discípulos de Jesús, sé que hay que rechazar siempre la violencia como forma de sociabilidad, ¿no? Y que entonces tenemos que amar a nuestros enemigos, pues lo mismo Él nos dijo, ¿verdad? Pues, o sea, no tiene nada de extraordinario amar a tus amigos. El meollo del asunto es amar a los enemigos, ¿no? Ahí sí, ¿verdad? Y ahí, y al ser, el buscar, el tratar de tener ese amor por los enemigos, dice que hace al ser humano semejante a Dios en el amor, ¿verdad? En el amor. Y que entonces dice que no va a disminuir a la persona como persona, sino que al contrario, lo va a elevar, ¿no? Nos dice en el 135, para el Señor Jesús el rechazo de la violencia grande, ¿verdad? O sea, la violencia homicida, supone no aceptar otros tipos de violencia, ¿verdad? O sea, si rechazamos nosotros, ¿no? Porque nos parece mal el homicidio, ¿no? Nos aterra el homicidio, ¿no? O sea, no, lo vemos como el peor de los males, ¿no? El homicidio. Si eso pensamos, entonces dice que nosotros también como discípulos de Jesús no debemos aceptar otros tipos de violencia, ¿no? O sea, no debemos de aceptar ni el más mínimo tipo de violencia, ¿verdad? Porque no nos debe de escandalizar solamente, dice aquí, la violencia grande, sino también las pequeñas violencias, porque se van entretejiendo de pequeñas violencias las violencias grandes, ¿no? Entonces nosotros como agentes constructores de paz, como discípulos de Jesús, debemos siempre también de no aceptar ningún tipo de violencia, ¿no? Y estar conscientes de, de, de ver, de darnos cuenta cuando vemos algún tipo de violencia y buscar la paz, ser constructores siempre de paz. En el número 140 nos dice, el encuentro con Jesús ha sido desde los inicios de nuestra fe la puerta de entrada al camino de la salvación. La identidad cristiana no se recibe por herencia ni por costumbre. Se adquiere a través del camino de la iniciación cristiana, que es un proceso por el que la propia vida se va configurando con Cristo. Ya hemos visto en otras partes de esta asignatura, ¿verdad? Cómo el agente constructor de paz debe de tener ese encuentro con Jesús, ¿no? Y ese encuentro debe de marcar ese cambio de vida para cada uno de nosotros quienes ya hemos tenido ese encuentro, ¿no? Porque dice que la identidad cristiana no se va a recibir por herencia ni por costumbre, ¿verdad? Eso nos podrán decir muchos hermanos que no trabajan dentro de la parroquia o que no, o que dicen, no, es que yo soy católico solo por tradición, ¿no? En realidad, pues no son católicos, ¿verdad? En realidad no están ejerciendo su compromiso bautismal, ¿verdad? Entonces, aquí de lo que nos habla es que nosotros, que ya tuvimos ese primer encuentro con Jesús y esa transformación de vida, debemos, ¿verdad? De ver ese buscar cómo transformar a la sociedad, en cómo transformar el tejido social y cómo ser constructores de paz, ¿no? Nos dice aquí, porque después de que ya tuvimos ese primer encuentro con Cristo, nuestra vida se debe de ir transfigurando con Él, ¿verdad? Debemos ir siendo cristocéntricos, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y entonces busquemos ser constructores de paz. Y entonces
busquemos transformar la sociedad, ¿verdad? Porque como cristianos ese es nuestra tarea, como laicos aún más, ¿verdad? Y debemos de transmitir a nuestros hermanos, ¿verdad? De que están igual trabajando dentro de alguna pastoral dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, a que sean también ellos conscientes de que debemos de ser constructores de paz y que debemos de buscar la transformación del tejido social. ¿Ok? La educación pasa en nuestro país por una grave crisis, ¿verdad? Aquí vamos a entrar ya a lo que es el tema de la educación. La educación, ay, ya es la una, perdón. Bueno, déjenme terminar esta diapositiva, ¿no? La educación pasa en nuestro país por una grave crisis, ¿verdad? Y pues sí, que se convierte en un factor que contribuye a la inseguridad y a la violencia. Es importante constatar la manera en la que esta emergencia está afectando de manera profunda el tejido social y cuál es la propuesta que los pastores de nuestra iglesia ofrecen para impulsar los valores y la identidad cívica de nuestro pueblo. La emergencia educativa es un factor que toma un rostro diferente según el lugar desde donde se aborda el tema. Sin embargo, habremos de profundizar en el corazón de nuestra comunidad, para encontrar en él no solo la raíz del problema, sino también los indicios de la solución que den a los hombres y mujeres de nuestro tiempo las herramientas adecuadas para ser constructores de paz. Así es, ¿no? Entonces ya pasamos ya de lo que analizar a la familia, ¿verdad? Y ver cómo desde ahí inicia este caminar de la violencia hasta llegar a la sociedad y entonces que debe de ser la familia este foco de atención para que podamos construir la paz desde las familias y se pueda llegar a una transformación de la sociedad. Y entonces aquí ya vamos a empezar a ver otro factor importante que es la educación, ¿no? Y que como también pues sabemos, en nuestro país pues pasa por una grave crisis, ¿verdad? Y que entonces pues esto va a ser un factor que contribuya también a la inseguridad y a la violencia, ¿no? Entonces, bueno, también aquí vamos a ver cómo es que nuestros pastores ofrecen o qué es lo que ofrecen, ¿no? Para transformar la sociedad, que es impulsar los valores y la identidad cívica de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, vemos cómo es que también debemos de ver esta emergencia educativa como que debe tomar un rostro diferente, ¿no? Desde donde se aborde el tema, pero bueno, hay que profundizar en el corazón de nuestra comunidad y así encontrar no nada más el problema, ¿no? Sino también las soluciones, ¿no? Sí, también las soluciones para ayudar a transformar nuestra sociedad en una sociedad constructora de paz, ¿no? Ok. Bueno, entonces creo que pues hasta aquí vamos a dejar por ahorita, para que tomen un descanso. Yo creo que ahorita les vamos a... Ah, pero tenemos que... Ay, es que se me olvida. Tengo que pasar toda la presentación, ok, para poder dejar de compartir. Ujú. Ok, ya vamos a compartir. Bueno, les voy a dar 5 o 6 minutitos, a la 1:15, regresamos para continuar eh, y terminar este tema y el que sigue. ¿Ok? Entonces, voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que podamos estirar las piernas 8 minutitos. Ujú. Entonces, ahorita a la 1:15 los veo nuevamente.
Ok, ya estamos aquí de vuelta, ya estamos todos. Ya estamos todos los que Y presente, no tenemos me que estar. presente. Oh, ok, bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. Ok, tema 9. Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué fue? Aquí, en la educación. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la educación, la urgencia educativa. Dentro del análisis de la realidad que nos dan los obispos en la exhortación pastoral, nos dice el número 35. La formación profesional ha quedado fuera del alcance de una gran mayoría de mexicanos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muy pocos jóvenes llegan a cursar la universidad, ¿no? Quedándose la mayoría en el camino, y esto pues también va a provocar, ¿no? Que eh, esta, estos factores de violencia dentro de la sociedad, ¿no? Porque también los jóvenes pues ven cómo se les cierran los caminos a esa educación, y también eso va a repercutir en ellos, ¿no? También para lo que es la violencia dentro de la sociedad. En el número 50 nos dice, la experiencia demuestra que la seguridad no se relaciona directa y principalmente con la cantidad de policías o con la compra de armas ni con medidas represivas. En cambio, sí se relaciona, en cambio, con la inversión que se hace en políticas de acceso a la educación y al trabajo. Y esto que nos da, que pues que para muchos jóvenes es más fácil conseguir un arma que una beca educativa, ¿no? Y es cierto, ¿no? Esos son los caminos que se les dan a los jóvenes, ¿no? O la educación, cuando esta educación es inaccesible para ellos porque no tienen recursos, y se les cierran las puertas cuando ellos quieren buscar una beca, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces te condicionan para darte una beca escolar, ¿no? Eh, con las calificaciones, siendo que debería de ser al revés, ¿no? Te otorgo la beca, y al sentir el compromiso de la beca, entonces vas a buscar tener buenas calificaciones, ¿no? Pero no, es al revés, y eso para los jóvenes, pues no, o sea, prefieren mejor dejar de estudiar a buscar becas, ¿no? Por favor, todos cierren sus micrófonos, por ahí escucho ruidos. Y les digo que ya aquí en la presentación no veo quién nos tenga abiertos, ¿no? Pero bueno, please. Bueno, en el número 61 nos dice, para tener una sociedad responsable que asuma con decisión la urgencia de responder a los desafíos de la inseguridad y la violencia, es necesario recuperar la confianza y credibilidad social, ¿verdad? Que es lo que nos pasa, ¿no? A la gran mayoría de los mexicanos. No confiamos en nuestras instituciones, no confiamos en nuestro gobierno, no confiamos. Y eso también nos provoca inseguridades y provoca violencia, ¿no? Porque al no confiar en las autoridades se buscan otras maneras de arreglar las cosas, ¿no? Y eso cae en corrupción, y eso repercute también en la violencia, ¿no? Entonces, ¿y qué debemos de hacer para recuperar esa confianza? Bueno, pues ver el trabajo, ¿no? El trabajo de las instituciones, que sea como debe de ser, ¿no? Y para eso se necesita que la gente que esté en los cargos sociales pues tenga esa educación, ¿no? Que tenga esos altos niveles de educación para que pueda responder a lo que se le ha confiado, ¿no? Dentro de las diferentes instituciones. En el número 83 nos habla, dice, el comportamiento violento no es innato,
¿verdad? O sea, no se nace con un comportamiento violento, se adquiere, se aprende y se desarrolla. Y en ello va a influir el contexto cultural en que crecen las personas, que lo decíamos hace rato en el tema de la familia, ¿no? Si una familia, ya para esa familia es normal vivir en la violencia, los miembros de esa familia van a ser violentos y eso va a llevar a que la sociedad también sea violenta, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que bueno, que también en esto lleva la educación, ¿no? La educación, el que la gente no tenga el acceso a la educación también va a provocar que en la sociedad, en el contexto cultural de la sociedad, no se tenga los niveles óptimos para construir la paz y que siempre se crea que quien toma ventaja de los demás es el que va a ganar y siempre para propio beneficio, lo que ya decíamos desde el semestre pasado, ¿no? Desde el inicio del área social, ¿no? O sea, la gente no ve por el bien común, ¿no? Busca ver por el bien personal, ¿no? ¿Por qué? Por todo esto que ya estamos diciendo, ¿no? Al ser personas violentas, se aíslan, ya no se ven como parte de la sociedad, se olvida el papel de responsabilidad con el hermano y todo esto todos los factores que influyen para que tengamos la sociedad que tenemos, ¿no? Nos dice que en nuestro país, en el número 86, se habla de emergencia educativa, ¿verdad? Dice, esta no tiene que ver solo con la influencia de recursos y de instalaciones para ofrecer una educación de calidad. También tiene que ver con el fracaso del esfuerzo para formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a la propia vida. Este fracaso se explica por el claro reduccionismo antropológico, que concibe a la educación en función de la producción, la competitividad, ya me hice trabalenguas aquí, competitividad y el mercado, ¿verdad? Así es, ¿no? ¿Qué pasa? Nos dice aquí, que la educación está centrada, la educación en México está centrada en el tener, ¿no? Dice aquí, ¿no? En ser competitivos unos con otros y en el mercado, ¿no? En el consumo. Vale más quien más tiene. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Y no se enfrasca la educación en lo que debe de, de, de adentrarse, que es en formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a la propia vida, ¿no? ¿Por qué hay suicidios de adolescentes, de jóvenes, hasta de niños? Porque no tienen un sentido en la vida. Nosotros cristianos debemos, ¿verdad?, de trabajar porque nuestro sentido de la vida sea Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y entonces, aunque tengamos problemas, depresiones, lo que sea, estamos agarrados de la mano del Señor y salimos adelante. La educación en México, que es laica, ¿verdad? Ellos deben de inculcar, de formar a personas sólidas, como dice aquí, y deben de tener un sentido en la vida que sea más allá o que vaya más allá del tener, ¿no? El que tengas conocimientos, el que seas profesionista, el que puedas dar una aportación a la sociedad, ese debe de ser el sentido de vida que se les debe de inculcar a quienes educan, ¿no? Ser personas sólidas, ¿verdad? Y no el que quien tenga más dinero es quien más vale, quien tenga más cosas es quien más vale, no. Esa es la emergencia educativa en la que necesita el país, ¿no? Que realmente la educación sea para formar personas sólidas y con objetivos claros en la vida. Ujú. En el número 87 dice, la educación programada y propuesta en función del mercado no despliega los mejores valores de los jóvenes y de los niños. No les enseña caminos para superar la violencia ni para llevar una vida sobre y adquirir actitudes, virtudes y costumbres que darían estabilidad a su futuro hogar, convirtiéndoles en constructores solidarios de paz y del futuro de la sociedad, ¿verdad? Solamente se educa para que pasen el año, para que se cumpla con el programa que se tiene impuesto por la Secretaría de Educación Pública y ya. No, los profesores no ven más allá. Sí, sí los hay, sí existen, pero la mayoría solamente es
cumplir por cumplir el programa y no buscar la forma de acercarse a los alumnos, ¿no? No buscar involucrarse, ¿no? Y si a esto unamos que la familia se desentiende de los niños, de los adolescentes, porque allá en la escuela es donde te van a educar, y la escuela, dice, se desentiende de los niños y de los adolescentes porque allá en tu casa es donde te van a educar, pues resulta que en ningún lado los educan y por eso nuestra sociedad también cae en la decadencia en la que está inmersa, ¿no? Entonces, esa emergencia educativa no es tanto o solamente de las escuelas, sino también de la familia, ¿no? Y quienes tienen niños, adolescentes, jóvenes dentro de la iglesia, también compete a la iglesia ese educar, ¿no? Ese dar sentido a la vida de los niños, adolescentes y jóvenes para que sean constructores de paz, ¿no? Y aquí nos viene el Evangelio, ¿verdad? De Juan, capítulo 13, versículo 12 al 15, que ahí se ve borroso, no había checado esto, pero bueno, creo que sí se alcanza a entender, ¿no? Nos dice, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, ¿verdad? Ok. Entonces, esto es, ¿no? También lo que debe de ser ejemplo para nosotros como constructores de paz, el el servicio a los demás, el servicio en todas nuestras redes de relaciones, ¿verdad? En la iglesia, en la familia, en la escuela y en la sociedad. Siempre debemos de ser servidores de los demás, ¿verdad? Aunque seamos jefes en cualquiera de estas redes de relaciones, siempre debemos de ser servidores de los demás. Nos dicen, ¿verdad? También que el más grande sea el más pequeño. Entre más grande seas, es mayor tu responsabilidad. Y imagínense si esto nos los enseña nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús en este evangelio que acabamos de leer, cuánto y más nosotros debemos de ser servidores de los demás, ¿verdad? Para que también eso sirva de ejemplo y también para que los demás puedan ser servidores y así podríamos ser servidores unos de otros y construir la paz, ¿no? Entonces, ok. Las luces que nos da con respecto a este punto de la educación, ¿verdad? De la emergencia educativa, nos dice en el número 108 la exhortación pastoral, pues aquí exhortación apostólica, pero no, es exhortación pastoral. La corrupción de las costumbres y de las instituciones, la distorsión de las leyes que afectan el sentido de la vida y la dignidad de la persona son el marco perfecto para llegar a una sociedad con claros signos de decadencia. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de estar vigilantes y buscar la manera de cambiarlo del mal para el bien, ¿no? Entonces, luchar contra esa corrupción, ¿no? Contra esa distorsión y buscar que se dé sentido a la vida y que siempre se guarde la dignidad de la persona, se defienda, ¿no? Eso debemos de hacer. En el número 143 dice, el amor es la principal fuerza impulsora del crecimiento pleno de cada persona y de toda la humanidad. Esta exigencia forma parte del núcleo mismo del mensaje de Jesús y constituye la esencia del modo de ser y vivir según el Evangelio, ¿verdad? Siempre la caridad hacia los demás, el amor debe de ser el núcleo, ¿verdad? Así como es el núcleo del mensaje de Jesús, así debe de ser el núcleo de nuestra vida, que debe de impulsar el crecimiento de cada persona, ¿verdad? Y que constituye la esencia del modo de ser y vivir según el Evangelio. ¿Okay? El amor el centro de todo. Los fieles laicos son hombres
y mujeres de la iglesia en el corazón del mundo, y al mismo tiempo hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia, ¿no? Así es, ¿no? Que eso también ya lo hemos mencionado mucho en esta asignatura, en esta área social, que los hombres y mujeres, quien nos habla de laicos, que son quienes están dentro del corazón de la sociedad, bueno, deben de ser, ¿verdad? Quienes estamos en la iglesia debemos de ser también el corazón del mundo, y los que están en el corazón del mundo también deben de estar en el corazón de la iglesia, ¿no? Porque no va separado una cosa de otra. Va todo junto, ¿no? Nosotros estamos inmersos de la sociedad y trabajamos dentro de la iglesia. Entonces, con los valores que nos enseñan dentro de la iglesia, debemos buscar transformar la sociedad. En el número 167 nos dice que es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social y de cooperación e integración, ¿verdad? Igual, muchas veces nosotros, personas de iglesias, nos cuesta trabajo meternos en la sociedad, porque tenemos ese prejuicio de que no, el mundo es del demonio y yo estoy en la iglesia que es de Dios. No, ¿verdad? Tenemos nosotros ese gran compromiso, hombres y mujeres, de que somos parte de la sociedad, de trabajar en la sociedad y ser constructores de paz y transformar el tejido social, ¿verdad? Entonces debemos también de meternos dentro de la sociedad y trabajar ahí. En el 177 nos dice, los cristianos, en un contexto de inseguridad como el que vivimos en México, tenemos la tarea de ser constructores de paz en los lugares donde vivimos y trabajamos. Nuestro mejor servicio siempre será la formación de la conciencia, que nos permita desenmascarar las intrigas del mal, pues la violencia nace en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer como cristianos, ¿eh? Ni siquiera como agentes de construcción de paz, simplemente como cristianos, ¿verdad? Debemos de ser constructores, ¿verdad? De esa paz, ¿verdad? Y tenemos, bueno, nosotros que hacer cambiar conciencias, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Pero que debemos de intentar poco a poquito, desde nuestra familia hasta todas nuestras redes de relaciones. Debemos siempre tratar de buscar conciencias, ¿verdad? Para desenmascarar las intrigas o el engaño del mal, ¿no? Entonces es lo que debemos nosotros de hacer. Ok, con esto terminamos este tema. Mm, con esto terminamos, ok, este tema, pero pues que inmediatamente vamos a pasar al siguiente tema, si no, no vamos a poder, no vamos a terminar. Igual, y tenía preparado igual en como siempre, un pequeñito tópico para discusión en grupo o para compartir experiencias, pero pues ahora sí vamos atrasadones. Entonces, pues nos vamos a ir directamente al siguiente tema, el tema número 10 que nos hablan de los medios de comunicación social, que bueno, les digo, este es más cortito, creo, así lo sentí. A ver cómo lo sienten, a ver si podemos, aunque sea, compartir al final algo de lo que se nos haya quedado, ¿no? Bueno, entonces, hablando de los medios de comunicación, aquí pues nos dicen, ¿no? Que los obispos, ¿no? Que para descubrir el papel estratégico de los medios de comunicación para la construcción de paz es lo que nos va a llevar a este tema, ¿no? Es necesario tomar conciencia del significado ambivalente que en la construcción de paz tienen los medios de comunicación, que por un lado pueden contribuir a incrementar el ambiente de inseguridad y propiciar la violencia, y por otra son medios indispensables para la formación de las personas y la sociedad en los valores, supongo que me dice aquí porque me tapa aquí, aquí está, en los valores fundamentales para la paz.
Bueno, aquí pues, como lo dice, y esto les decía que este tema como que es un poquito más sencillo, aunque pues es igualmente importante, vamos a ver el papel de los medios de comunicación con lo que respecta a la construcción de paz. Y como nos dice aquí la introducción al tema, ¿no? Estos medios de comunicación social, por ejemplo, la televisión, el radio, el Facebook, las redes sociales, contribuyen muchas veces ciertamente a que crezca la inseguridad, a que crezca la violencia. ¿Por qué? Porque no trabajan con verdad, ¿no? Las famosas fake news, ¿no? En donde nos hacen creer que los problemas son más grandes de lo que en realidad son, ¿no? Y no nos dan opciones para buscar la construcción de paz. O sea, también se enfocan los medios de comunicación en presentar solamente la violencia, la violencia, la violencia que existe, el mal, el mal, el mal, pero no nos dan maneras o soluciones o se buscan soluciones para construir la paz, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas de los medios de comunicación, aunque debemos decir también que igual, ¿no? Hace 10 años que fue publicada esta exhortación pastoral, no teníamos el acceso o no existían tantas redes sociales como las hay ahora. ¿Y esto qué hace? Bueno, que antes el monopolio de la información pues lo tenían el radio y la televisión, ¿no? En donde ellos pues, y había muy poco acceso de la sociedad a estos medios, ¿no? Solamente éramos receptores de lo que nos transmitían, ¿no? En cambio ahora, con las redes sociales, con Facebook, Twitter, Instagram, todas estas cuestiones, cambia un poquito la dinámica de los medios de comunicación así, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en este tiempo que vivimos de pandemia, vemos como, por ejemplo, los padres, los sacerdotes, las parroquias, etcétera, transmiten y hacen mucho contenido para estas redes sociales, principalmente Facebook, algunos que otros Twitter, pero principalmente Facebook, en donde, pues como por ejemplo, pues la Pastoral Social de Catepec, que transmite catequesis de información pastoral los viernes a las 6 de la tarde, o que, ahí va mi comercial, ¿verdad? O la dimensión de ecología que también transmite talleres, ¿no? Talleres ecológicos, pues esto acerca, ¿no? A nosotros como sociedad, tanto a hacer uso de estas redes sociales para compartir con los demás conocimientos y también buscar el cambio de conciencias, etcétera, que solamente ser receptores, ¿no? Y está bien, y qué bueno, esta es la parte buena, la parte bondadosa de las redes sociales, ¿no? Que ya no solamente estamos atendidos a lo que nos dan, aunque aquí lo que existe el peligro de las fake news, les decía, ¿no? Las informaciones que en realidad no son ciertas, ¿no? Y que circulan y circulan, y eso hace crear rumores, y eso hace que también la sociedad se violente, ¿no? Se violente porque inconformes, etcétera, con cuestiones o informaciones que a veces son falsas, ¿no? Entonces, aquí es también lo que los obispos nos plantean, el papel, ¿no? De estas comunicaciones sociales que les decía yo, bueno, ya a Dios gracias, ahorita no solamente somos receptores, sino que también podemos participar de ellas, ¿no? Ok. Nos habla, dice que pues hay medios de comunicación social que incrementan en la población la percepción de inseguridad y la cultura de la violencia, ¿verdad? Pues sí, cuando la verdad que construye a la comunidad no se transmite con imparcialidad, perturba un correcto análisis de los hechos y de las propuestas adecuadas sobre los caminos para instaurar la paz, ¿no? Y es lo que les estaba yo comentando, ¿no? Que les estaba yo platicando, ¿no? El papel de los medios de comunicación cuando no están dentro de la verdad y cuando también ellos pueden provocar esas actitudes de la violencia porque no buscan la construcción de paz, ¿no? También los medios de comunicación están inmersos también dentro de este mercado en donde lo que más vende es lo que más van a transmitir y si lo que más vende es la violencia y el mal, pues es lo que ellos van a transmitir, ¿no? Y no trabajan con verdad y no trabajan para construir la paz, ¿no? Aquí la lectura que viene es de Romanos capítulo 12, versículo 2 al 8. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, lo aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. ¿Verdad? Entonces nos dice esto, la palabra de Dios en Romanos 12, 2 al 8, en donde nos dice que todos somos parte de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y entonces cada uno tenemos nuestra función y debemos adecuarnos y ver por el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Así los medios de comunicación tienen una función dentro de este cuerpo, de este místico de Cristo, y que también ellos, ¿no? Y que lo único que ellos tienen que hacer es ser veraces con la información que manejan y manejar contenidos de paz, ¿verdad? Para que ellos también sean constructores de paz. Las luces que nos da esta exhortación nos dice, ¿no? En el número 125, el mal que inhabita el corazón humano ha sido representado en la tradición cristiana como un falso yo. El número 126, ese falso yo anida en los pensamientos del ser humano y se manifiesta en actitudes concretas, ¿verdad? Lo que ya también decíamos anteriormente, ¿no? Vamos a hacer lo que nuestro corazón es, ¿no? Entonces, es lo que nos pretende mencionar aquí los obispos, ¿no? Eh, Vamos a ver que el mal que inhabita, ¿verdad? Que habita en el corazón, bueno, pues dice que no, es representado como un falso yo porque ya decíamos en los temas pasados, ¿no? Eh, también, ¿no? Vamos a hacer lo que habita en nuestro corazón y el ser humano, también lo que nos dicen los temas, es que el ser humano es bueno, por naturaleza bueno, es creación de Dios buena. Entonces, el mal no es parte innata del ser humano, ¿no? Decíamos, el mal es un engaño. Entonces, sí, el mal a veces habita en el corazón del hombre, pero ese nos dice aquí vamos a tomarlo como un falso yo. El yo real va a ser bueno. El yo real va a ser el que ama, ¿no? Porque el ser humano fue creado con amor y para amar, ¿no? Entonces nos dice después en el 170, se debe buscar, encontrar y expresar la verdad en el modo de vivir la caridad y ésta se ha de practicar a la luz de la verdad. Así es posible mostrar la capacidad que tiene la verdad de autentificar y persuadir cuando se concreta en la vida social. Por esta relación con la verdad se puede reconocer la importancia que la caridad tiene en las relaciones humanas, incluso en las de carácter público. Lo que decíamos, ¿no? Siempre se debe de buscar, ¿verdad? Y de encontrar, ¿verdad? La verdad en el modo de vivir la caridad y esta siempre debe practicarse a la luz de la verdad, ¿no? Entonces también, ¿verdad? Todo esto se va a concretar en la vida social, ¿no? Lo que ya decíamos, ¿no? Eh, Siempre buscar el bien común, siempre buscar la caridad, el amor para con el otro, siempre sabernos como hijos de Dios responsables de los demás y en base a eso trabajar en nuestras relaciones humanas, incluso en las de carácter público, y así poder transformar la sociedad y así poder ser constructores de paz. En el número 171 nos dice, la doctrina social de la Iglesia es anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. En ella encontramos criterios de discernimiento que nos permiten estar atentos para que las actividades humanas no pierdan su propio significado ni sean instrumentalizadas con efectos adversos a las personas, familias o comunidades.
Se trata de la inviolable dignidad de la persona humana y del valor trascendente de la ley natural. Esta aportación de la doctrina social de la Iglesia se funda en la creación del hombre a imagen de Dios, y en ella puede fundarse una ética amiga de la persona que oriente la actividad humana y evite su deshumanización, ¿verdad? Así es. Todo esto también va enfocado o nos habla de los medios de comunicación porque, como les decía, ellos deben de trabajar en la verdad y también deben de ser constructores de paz, ¿no? Entonces, ahora que nosotros también tenemos acceso a las redes sociales, podamos poner contenido y podamos compartir contenido que ayude a construir la paz, que ayude a la actividad humana y que evite su deshumanización, ¿no? Que eso es lo que también se invita a los medios de comunicación social, ¿no? Que orienten la actividad humana y eviten la deshumanización. Ujú. Se tiene que valorar el aporte de los cristianos a la construcción de paz con la congruencia moral con los valores del Evangelio. Aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que es la coherencia cristiana, ¿verdad? Nos dice que en este tema los obispos insisten en la importancia que tiene la formación de la conciencia en la vida del discípulo de Jesucristo para que libremente se adhiera siempre al bien y a la verdad y evite todo lo que hace daño y destruye, ¿verdad? Así es. Nosotros ya como discípulos de Jesucristo siempre debemos tratar de vivir en la verdad, de buscar la verdad y de trabajar por la verdad, ¿no? Entonces ya conocemos nosotros el camino, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si nos decimos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues debemos buscar siempre el bien. En el número 106 de esta exhortación pastoral, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, nos dice que los obispos, dice, en el análisis que hacen de la situación de inseguridad y violencia que se vive en México, señalan que siendo nuestro pueblo profundamente religioso y cristiano, se han debilitado en la vida ordinaria las grandes exigencias de la moral cristiana desde el imperativo primordial no matarás hasta el consejo evangélico que nos llama al amor extremo de entregar la vida por los demás, ¿no? Esto es lo que llamamos coherencia cristiana, ¿no? Esto es lo que nos dicen nuestros obispos de México, ¿no? Nosotros como discípulos de Jesucristo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y lo que no debemos de hacer es relativizar el mal, relativizar la violencia, que es en lo que hemos caído, porque nos hemos dejado engañar por el mal. Entonces, nosotros debemos de despertarnos y crear la conciencia necesaria para, nos dice más adelante este tema, denunciar el mal y trabajar en el bien, trabajar en la construcción de paz y alejarnos, ¿verdad?, del mal. Porque como nos dice aquí, o sea, si nuestro país vemos que todavía la gran mayoría somos católicos, es una gran incongruencia que nuestro país esté sumido en tales índices de violencia, delincuencia, corrupción, feminicidios, etcétera. Es incongruente, es lo que yo les decía el semestre pasado, y no me acuerdo si también en una de estas clases, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. No podemos, desgraciadamente, decir que nosotros somos pertenecientes, miembros activos, laicos comprometidos dentro de la diócesis de Catepec, si nuestro municipio, Ecatepec y parte y la zona oriente de Tlanepantla, que conformamos la diócesis, es conocido mundialmente como con los niveles más altos en todo esto que les acabo de decir, ¿no? Violencia, corrupción, este, ¿qué más? Delincuencia, feminicidios. Porque entonces no estamos siendo congruentes como cristianos, los cristianos que vivimos en la diócesis de Catepec. Por eso es imperativo que trabajemos para la transformación del tejido social, ¿no?
porque no habla mal de la iglesia en cuanto a sacerdotes y nuestro señor obispo. Habla mal de nosotros como pueblo de Dios, porque eso significa que como cristianos no nos estamos interesando en la sociedad, ¿no? Que como laicos comprometidos no nos está importando nuestra sociedad y que entonces por eso se dan las cifras que se dan, ¿no? Porque no estamos haciendo nuestro trabajo como pueblo de Dios, como iglesia. Que bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata el área social, de despertar conciencias, de darnos cuenta en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y que como miembros activos de la iglesia, nuestro deber como bautizados es ver por la construcción de paz y la transformación del tejido social, ¿no? Aquí nos viene la cita de Mateo 5, versículo 17 al 30. Ya casi son las 2. Bueno, vamos a no la voy a leer completa, solamente pues vamos a aquí lo que nos dice, porque sí está grande, y bueno, nos dice, ¿no? Cómo es que Jesús nos dice, ¿no? Que Él no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento, ¿no? Y que bueno, pues sí, o sea, lo que nos habla aquí es que siempre, ¿no? Debemos de ser servidores pequeños ante los demás, porque así vamos a ser grandes en el reino de los cielos, ¿no? Y porque, bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que no debemos de ser también duros también, ¿no? O sea, todo lo que les digo ahorita de cambiar conciencias tampoco lo debemos de hacer en mal forma, ¿no? O regañando a los demás, sino más bien que nos demos cuenta de nuestro papel y de lo que estamos haciendo y rectificar, ¿no? Entonces, siempre debemos, como ya decíamos antes, ser servidores de los demás, siempre ser humildes y siempre trabajar por la paz, ¿no? Y pues aquí nos dice, ¿no? También que como cuerpos, ¿verdad? Como cuerpos de este cuerpo, de miembros de este cuerpo místico de Cristo, debemos de trabajar por el reino y que bueno, si nosotros sabemos en dónde estamos mal, les decía, pues corregir, ¿no? Lo que nos dice aquí la cita bíblica, ¿no? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo, ¿no? Que si tu mano derecha, córtatela y arrójala, ¿no? Porque más vale que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno, ¿no? Lo que es lo que nos dice y es lo que nosotros debemos de ver, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad, nosotros no debemos de contribuir al pecado social, a las estructuras de pecado y entonces dejar pasar las cosas, ¿no? No, hacernos de la vista gorda, no. Debemos de comprometernos y debemos de trabajar desde nuestra trinchera como constructores de paz para que cambie el tejido social, ¿no? Las luces que nos dan los obispos aquí son: el mal no está en la creación, sino en el corazón del hombre que desde su libertad se llena de soberbia y se deja engañar, ¿verdad? Decíamos, el mal no es desde la creación porque Dios nos creó con amor y para el amor, ¿no? Entonces, el ser humano está hecho para el bien, para amar. Es el corazón del hombre el que se deja engañar, porque Dios nos da libertad y en esa libertad nos dejamos engañar, ¿no? Por el mal, porque el mal es siempre un engaño, ¿no? Y porque con la malicia se ve al otro con desconfianza, que es lo que ya leíamos, por eso aquí ya no la puse completa, nada más puse el primer enunciado, porque ya lo veíamos en el tema pasado, ¿no? Todo lo que nos hace ese engaño del mal, ver con desconfianza al otro, ¿no? Tratar de ser mejor que el otro, ¿no? Creer que si pasamos por arriba del otro vamos a ser mejores, pensar que solamente yo es para mi bienestar, todo lo que hago debe de ser para mí y nada para los demás, ¿no? Todas estas ideas que no deben de ser. El número 128, ¿no? Nos dice, no podemos olvidar la realidad en la interpretación de los fenómenos sociales y en la construcción de la sociedad. El hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, que da lugar a graves errores en el campo de la educación, la política, la acción social, las costumbres, llegando a consolidarse como verdaderas estructuras de pecado. Esto se ha manifestado en una concepción del desarrollo dinamizado por el afán de ganancia exclusiva y por la sed de poder,
Esta manera de entender el desarrollo como una espiral sin fin ha llevado a nuestro país y al mundo no solo a un caos financiero, sino a una verdadera crisis humanitaria, el empobrecimiento de multitudes, una cultura de consumo insaciable y una sociedad atomizada por el individualismo. Aquí sí puse casi todo el número porque me pareció muy, muy importante y muy interesante todo lo que nos habla y todo lo que nuestros obispos han logrado ver después de ese análisis de la realidad y que debemos de ser nosotros conscientes de esto para que podamos buscar soluciones, ¿no? Lo que decíamos en los primeros en el primer tema de del aprendizaje situado, ¿no? Problematizar las cosas para encontrarles solución, ¿no? Igual, de la misma manera, de eso se trata la pastoral social, ¿no? De eso se trata la construcción de paz, ¿no? De problematizar, pero para buscar soluciones, ¿no? Entonces, lo que nos dice en este apartado número 128 de la exhortación, ¿no? De la exhortación pastoral, ¿no? Que es darnos cuenta que vivimos ya, que estamos inmersos en estructuras de pecado, ¿no? Que sí son difíciles de derribar, pero que se puede. No sé si ya se los he comentado en el semestre pasado, en otras clases, ¿no? La manera más eficaz de hacer frente a las estructuras de pecado es la organización de la sociedad, ¿no? Porque ya vivimos en una sociedad que relativiza la violencia, ¿no? Y todo esto que está mal, ¿no? Entonces, nosotros como despertadores de conciencias y trabajando por una construcción de paz, debemos darnos cuenta que vivimos dentro de unas estructuras de pecado, pero que debemos de trabajar en desenmascararlas, ¿verdad? Desenmascarar el mal para que la gente se dé cuenta que no es normal vivir con corrupción, que no es normal vivir en la violencia, que no es normal vivir en la delincuencia, ¿no? Y buscar maneras dentro de nuestras redes de relaciones para construir la paz y para combatirlo. Desde la construcción de paz también, ¿no? Vamos a construir la paz, pero con la paz, ¿no? Lo que ya decíamos en otros temas, nuestro Señor Jesucristo no era nos hacía una pregunta un profesor en la maestría. Jesús, ¿qué era? ¿Ingenuo o inocente? ¿No? Y ya nosotros respondíamos, inocente, sí, porque es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pero no era ingenuo. Sabía dónde estaba parado, sabía lo que hacía en su predicación, sabía que movía al imperio romano, ¿no? Lo que le valió la muerte y la muerte de cruz, ¿no? Pero él no era un cobarde, era un revolucionario desde la paz, ¿no? Y ese es el ejemplo que nosotros, como agentes constructores de paz, debemos de tomar presente, ¿no? Debemos de tener siempre presente, ¿no? Debemos de concientizar, debemos de saber que vivimos dentro de estructuras de pecado, pero que hay maneras de combatirlas y que debemos desenmascarar el mal ante la sociedad y trabajar por la construcción de paz. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos. Vamos a regresar aquí. 1 minuto para las 2. Qué barbaridad. Ahora no nos va a dar tiempo de discutir. Y yo que quería escuchar sus aportaciones acerca de qué es lo que consideran ustedes ser coherente cristiano. ¿Qué es la coherencia cristiana? Eso es lo que íbamos a dialogar en este tema. Este, ya, miren, les digo que no veo el chat cuando estoy en la presentación, apenas estoy viendo que no se veía, pero sí alcanzaron a ver algo de la presentación. A ver, Fran. Sí, yo sí vi prácticamente ¿Sí? todo. Ah, Sí. bueno. Ah, bueno, ok. Yo también, Ana, vi todo. Sí. Muy bien. Ah, bueno, ok. Y hermana Mónica, que decía que no se entendía, era por el sonido, ¿verdad? De quien tenía el micrófono abierto. Sí.
por eso, ¿verdad? Pero sí, sí, digo que también no vi a quién lo tenía, pero bueno. Bueno, como siempre, ahorita, ¿perdón? ¿Vas a mandar la presentación? Sí, como siempre les mando las dos presentaciones al grupo, les digo también les voy a mandar la tarea, que la tarea es que me llenen un cuadrito igual, que creo que está un poquito más fácil que el de la vez pasada, aunque quienes me han mandado la tarea lo contestaron bien, nada más se veía un poco trabajoso, este es un poco más sencillo, pero también está sencillo, viene un listado de conceptos y nosotros debemos de ver enumerar del 1 al 13 según la importancia que veamos, ¿sí? O sea, para nosotros, ¿qué es más importante? ¿No? Si la formación de la conciencia, distinguir el bien y el mal, la educación en la verdad, en el amor y en la libertad. Así vienen 13 conceptos y nosotros tenemos que en el primer cuadrito enumerar con el número 1 para nosotros, para la construcción de paz, ¿qué es lo más importante? ¿No? Si la formación de conciencia o la educación en la verdad o la formación para la conciencia, etcétera, todos los conceptos que vienen aquí. Y vamos a poner una X, en la hoja de la tarea vienen las instrucciones, también no se preocupen, y vamos a poner una X según nosotros consideremos quiénes son los responsables de llevar a cabo cada concepto. Entonces, para la formación de la conciencia, que es distinguir el bien y el mal, para nosotros, ¿quién sería el responsable de hacer eso? La familia, la parroquia o la escuela. La que consideremos, le vamos a poner una X. Y así, entonces digo, creo que está más sencillita que la vez pasada, que era más laboriosa, pero esta es igual, les mando el formato, nada más que saben que a lo mejor me voy a tardar un poquito porque como compartí el temario en PDF, también lo puse en PDF la tarea y así la tengo en el celular, pero pues no, sino como la van a llenar en la máquina. Quienes la llenan a mano, pues no hay problema, pero en la máquina pues tiene que ser en Word. Entonces voy a tener que abrir mi correo y mandármela en Word y para publicarla en Word. Entonces igual me tardo unos minutos más porque también ahora tengo fila. Pero bueno, déjenme terminar de grabar aquí porque aquí ya con esto terminamos. Ya son las 2:02. Detener la grabación. Detener la grabación.